Para nosotros es muy grato estar aperturando una vez más el bloque de salud de Radio Patamarca, para lo cual el día de hoy nos honran con su presencia y nos es muy grato contar con la doctora Iraida Castillo Cisneros, de la misma la doctora Mary Arroyo Guainati y el doctor Jaime Zúñiga Rodríguez, a quienes ya les damos la cordial bienvenida para el día de hoy compartir un tema de interés para nuestra población. Recibamos el saludo de la doctora Iraida Castillo. Doctora, bienvenido. Señor Beni, buenos días. Muy agradecida por la invitación para poder hacer llegar esta información a todo el público de Radio Patamarca. Esperemos que la explicación que le demos en este momento sea del agrado de todos los radioyentes. Nada, a seguir con esto. Muchísimas gracias, doctora Iraida Castillo. De la misma, recibamos de inmediato el saludo de la doctora Mary Arroyo. Doctora, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias con todos por la invitación. Espero les agrade mucho la exposición que vamos a presentar. Qué alegría, qué gusto, y de la misma, ya estamos con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, a quien ya le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señor Beni. Primero, hacer un agradecimiento a la doctora Castillo y a la doctora Arroyo por esa gentileza que tienen compartirnos su tiempo y su conocimiento para el desarrollo de este tema, que va a ser de mucho grado para todas las personas que pongan atención y se conecten a la señal de Radio Patamarca, y sobre todo que va a ir enriqueciendo cada vez más un granito en todo este tema de salud. Doctor y doctoras, en esta mañana vamos a abordar el tema sugerido para esta jornada, congelamiento. Para lo cual iniciaremos con la pregunta inicial al doctor Jaime Zúñiga, preguntando, doctor, ¿qué es la congelación y cómo se produce? Sí, uno podría pensar, ¿no?, cuando escucha este tema de congelación, en el refrigerador, literalmente, ¿no? Cuando uno pone carne o pone el agua para que se forme hielo, y se puede preguntar qué puede ocurrir para que uno termine así, ¿no? Porque en una casa no va a pasarte eso. Pero acá más es un tema que le puede pasar a aquellas personas que realizan turismo a lugares de donde hay nevados y que acampan ahí en esas cercanías. Ellos están más expuestos y pueden pasarle esto. Inclusive hay películas de personas que como consecuencia de estar escalando, practicando este tipo de actividades, terminan perdidos y terminan literalmente congelados con los dedos, que después les llevan a una serie de complicaciones que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, al final estamos hablando de un tipo de lesiones que van a ser producidas por justamente una exposición prolongada a temperaturas bastante frías, que pueden justamente conllevar a que las partes de nuestro cuerpo, generalmente las que están más distales, como los dedos de la mano, de los pies, inclusive las orejas, la misma piel, ¿no?, termine experimentando este proceso de congelación, y que a la final les va a ir exponiendo a otras partes del cuerpo, que inclusive llegando a comprometer lo que es la vida de la persona. Doctor, muchísimas gracias, y como para continuar y la población pueda entender, vamos a ceder a la siguiente pregunta a la doctora Iraida. Doctora, ¿cuáles son los síntomas iniciales de la congelación? Sí, los síntomas iniciales incluyen lo que es entumecimiento, hormigueo, enrojecimiento o dolor en la piel. El entumecimiento es la pérdida de sensibilidad de una parte, de la parte que está siendo expuesta al área, a la congelación, al frío. Entonces, cuanto más, a medida que estamos más expuestos a la congelación, la piel puede volverse dura, perder su color natural, ponerse pálida y empezar a enfriarse, ¿no?, propio de la exposición a la congelación. Estos serían los síntomas iniciales de congelación a tener en cuenta para todos los que están en un área fría. Ajá, importantísimo, doctora. Y doctora Mary, ¿qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de sufrir esta congelación? Bueno, el factor principal es la exposición prolongada al frío. También se debe tener en cuenta que hay algunas condiciones que pueden afectar esta capacidad de sentir frío, como podría ser la sudoración, la deshidratación, el agotamiento o el consumo de sustancias como el alcohol o algunas drogas. Tanto así puede ser, se puede haber influenciado el consumo de estas sustancias o la pérdida de la sensibilidad, que el paciente puede estar sufriendo congelamiento sin percatarse. También algunas edades extremas de la vida, como son los bebés o los ancianos, no pueden retener calor corporal, o sea, tienen una dificultad para poder retenerla y no termorregulan adecuadamente. Algunos pacientes que tienen enfermedades circulatorias o pacientes diabéticos también tienen falta de sensibilidad por la enfermedad antes mencionada, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso, si es que se va a hacer alguna de las actividades, como escalar o actividades de riesgo en lugares altos y con frío.
Qué bueno, doctora, interesante, ¿no? Cada vez se hace más interesante el tema que estamos abordando. Y doctor Jaime, ¿cuáles son las diferentes etapas, si se considera dentro de la congelación y sus características? Ciertamente que uno se imaginaría que va a terminar con un bloque de hielo, ¿no? Y a veces uno está atendiendo y el personal de seguridad, la policía o serenajo, ¿no? Te llevan a personas que han estado consumiendo licor y, como bien se han ido mencionando, pierden la conciencia y literalmente sufren un cuadro de congelación. Entonces vamos a ir catalogándolo en diferentes grados. Vamos a encontrar un primer grado donde la congelación se limita a lo que es la capa superficial de la piel. Esta misma congelación hace pues que la sangre quede atrapada y va a dar un efecto de enrojecimiento y también de hinchazón porque no está viendo un movimiento de los líquidos corporales. Después, si es que esto fuese más prolongado, estaríamos hablando de un segundo grado, donde como consecuencia de este atrapamiento de la sangre que ya no circula, pues van a comenzar a acumularse toxinas y formar ampollas que van a estar lógicamente llenas de este líquido que el cuerpo debería estar eliminando por otras vías. Podemos encontrar también un tercer grado que va ya a comenzar a afectar capas más profundas de la piel y al hacer esto se van a ver comprometidos algunos vasos sanguíneos pequeñitos que van a romperse y su contenido de sangre lo van a liberar hacia estas ampollas. Entonces, de ser ampollas que tenían básicamente un líquido claro, tipo agua, va a ser ampollas con contenido ya de sangre. Entonces, la persona puede quizás asustarse un poco, pero siempre hay una manera de poder ayudarle. Ya en un cuarto grado estamos hablando que el daño ha sido bastante profundo, ya no solamente se limita a a la piel, sino que también puede llegar a los músculos, complicar los tendones, inclusive los huesos. Acá ya estamos hablando de las famosas gangrenas, de la muerte del tejido y que inclusive puede ser necesario realizar procedimientos de amputación de alguna parte del cuerpo para salvar la vida de la persona. Ajá. Y doctora Iraida, en cuanto ya al reconocimiento de este mal, ¿cómo se diagnostica clínicamente la congelación? Sí, el diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, en el relato cronológico que el paciente nos puede brindar, la situación, el lugar, el tiempo de exposición al área fría. También diagnosticamos visualizando el examen del paciente, lo que nosotros conocemos como el examen físico. Ahí que evaluamos el color de la piel, la temperatura, la textura, la presencia de ampollas, como mencionaba el doctor, o necrosis, ¿no? ¿Qué es la necrosis para los televidentes que no puedan, los radioyentes? Es la muerte del tejido afectado por falta de oxígeno, ¿no? Cuando falta de oxígeno y nutrientes, cuando está expuesto mucho tiempo al frío, ocurre esta lesión, ¿no? Que más adelante vamos a explicar cómo se va a tratar. Ajá. Y doctora Mary, en esta parte, ayúdanos. ¿Qué medidas preventivas pueden tomarse para evitar la congelación? Ya, las medidas preventivas incluyen usar ropa adecuada en capas. En capas nos referimos a que por lo menos tenemos que tener 3 capas principales cuando vayamos a hacer estos tipos de actividades. Primero, la capa interna es la que remueve el sudor de la piel. Esta tiene que estar hecha de una lana ligera, de un poliéster o polipropileno. No usar algodón porque el algodón lo que hace es absorber el frío y la humedad. La capa intermedia, lo que va a hacer es aislar y retener el calor. Esta puede ser un forro de poliéster, lana o aislante de microfibra, ¿no? Y la capa externa, pues que se va a revelar hacia el viento, al área externa y hacia la lluvia, tiene que ser impermeable y antitranspirable. Esas serían las medidas indicadas si es que se va a utilizar una ropa adecuada en capas. También nos va a ayudar a mantener el cuerpo seco, evitar en sí una exposición prolongada al frío, mantener una adecuada hidratación y nutrición y evitar pues el consumo, como ya se mencionó antes, de alcohol, tabaco y sustancias. Ajá. Y por aquí, doctor Jaime, ya una vez diagnosticado, ¿cuál sería el tratamiento inicial para una persona con congelación? Bueno, a veces siempre lo comparamos con cosas cotidianas. Cuando uno va a cocinar lo que es la carne que está congelada, normalmente ¿qué es lo que hacemos? Pues la sacamos primero a que temperatura ambiente se vaya aclimatando y después la comenzamos a poner en agua un poco más tibia para que deje de estar toda rígida, ¿no? Y después ya podemos cocinarlo. Entonces, de manera parecida pues se va a comportar el cuerpo. Entonces, como mencionaba la doctora, hay que retirar aquella parte de la ropa que esté absorbiendo humedad, ya sea la misma transpiración. Después de hacer eso vamos a tener que aplicar calor, pero lo vamos a hacer a través de agua tibia.
Unas temperaturas que se asemejan a lo del cuerpo, 37, cuando mucho 39, porque también recordemos que por la exposición al frío, en el congelamiento se considera que también hay como una quemadura fría. Entonces va a estar más sensible el cuerpo y no queremos producirle doble quemadura por frío, quemadura por calor. Así que también dentro de esto hay que evitar lo que es propiamente frotar la piel. Como hemos mencionado, pues la piel puede verse comprometida, entonces no queremos generar más lesiones ni romper las ampollas. Y también hay que tratar de proteger aquellas zonas que pueden haber sufrido algún otro tipo de afectación o trauma. Recordemos que si es una persona que está practicando ese tipo de actividades, ¿no? De escalar montañas, visitar nevados, posiblemente se haya visto expuesto porque ha tenido alguna caída, algún tipo de lesión. Entonces también hay que proteger esas zonas que han sufrido el impacto adicional. Ajá. Doctora Iraida, acabamos de escuchar al doctor el uso del agua dentro del tratamiento del congelamiento. ¿Qué papel juega la temperatura del agua en el tratamiento de la congelación? Sí, señor Beni. La temperatura del agua en el tratamiento de la congelación es importante, es crucial. El agua tiene que estar tibia, entre los 37 y 39 grados. Para así, si nosotros tenemos más temperaturas, por el contrario, generaríamos más daño al paciente, generándole otras alteraciones, ¿no? Así evitamos quemaduras. También tenemos que promover una descongelación de manera gradual, poco a poco, porque si no traemos repercusiones que mencionaremos, ¿no? Una descongelación gradual y controlada de esta. Ajá. Y doctora Mary, ayúdanos, ¿qué complicaciones pueden surgir si la congelación no se trata adecuadamente? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que la congelación produce vasoconstricción. Entonces, la complicación principal es la erupción del flujo sanguíneo hacia las zonas afectadas. La zona afectada va a tener gangrena, infección, daño permanente de los nervios, necrosis y posteriormente pues una amputación y pérdida de la extremidad en total. Entonces, principalmente hay que tratar esto de manera prolongada para que no haya daño permanente en los nervios. Doctor Jaime, ¿cómo tratar si en el paciente se presenta dolor durante el congelamiento? Bueno, como justamente mencionó la doctora Mary, este daño de los nervios nos va a conllevar a presentar dos tipos de dolores. Un tipo de dolor agudo, que es por la misma hecho de la congelación, pero también va a haber un dolor crónico, que es ya por este daño a los nervios. Muchas veces, dependiendo de la zona, puede ser un tema casi irreversible, con pérdida de sensibilidad o fenómenos que le llaman alodinia o anodinia, que ya sea que la persona no sienta dolor o de repente va a sentir dolor por hiperalgesia, es la palabra más exacta. Dolores, por ejemplo, por un soplido o cosas sencillas que normalmente no le causarían dolor, pues ahora va a estar experimentándolo. El manejo inicial pues es de administrar al paciente analgésicos. Si fuesen cosas más intensas estaríamos escalando a otros tipos de medicamentos que son, por ejemplo, ya de manejo hospitalario. Por un tema ética no menciono los nombres, pero sí se va escalando. Lo cierto es que a la par que se van haciendo esas terapias de calentamiento para que se trate de salvar en lo posible, ¿no? el daño neurológico, le va a generar un alivio a la persona, pero eventualmente va a tener que recibir otro tipo de medicaciones de acuerdo al grado de afectación que haya recibido los nervios por el tema de la congelación. Doctora Iraida, ¿qué intervenciones quirúrgicas pueden ser necesarias en casos graves de congelación? Sí, bueno, cuando el paciente estuvo expuesto a temperaturas bajas por un tiempo prolongado, se va formando, como les mencionaba, el tejido necrótico. Este tejido necrótico está muerto, ya no es viable. Este tejido debe ser retirado mediante una intervención que se llama desbridación del tejido necrótico. Esta desbridación retira ese tejido para que no afecte a un tejido que es viable. También cuando ha afectado algún miembro, de repente un dedo, una mano, se realizan las amputaciones. ¿Para qué? Para prevenir que ese tejido necrótico avance y se propague hacia tejido que es viable y que todavía podemos recuperar, ¿no? Así facilitamos esa recuperación de ese tejido que aún puede salvarse. Ajá. Y en este paso, doctora Mary, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo para los pacientes que han sufrido congelación? El pronóstico
pronóstico va a depender de la gravedad de la lesión. Si las lesiones son leves, el paciente puede recuperarse completamente, mientras que las lesiones graves pueden resultar en daño permanente, como mencionaron anteriormente. Entonces, amputaciones y pérdida de función va a demorar bastante la rehabilitación para que pueda tener movilidad, el dolor disminuya por lo del miembro fantasma, entonces va a demorar regular. Ajá. Doctor Jaime, ¿qué cuidados posteriores son necesarios después de tratar la congelación? Si bien es cierto, los cuidados van a depender mucho del grado de afectación que ha tenido la persona, pero podemos hablar de una manera bastante amplia que lo que es mantener limpia y seca el área que ha sido afectada, tratar de que la persona realice una serie de ejercicios para que permita recuperar la funcionalidad de la parte, ya sea una pierna, un brazo, una mano, también estar inicialmente buscando signos que nos puedan indicar la presencia de alguna infección que pudiera complicar más el cuadro. También darle un apoyo a la persona en el tema emocional, porque de todas maneras es un impacto que marca mucho a la persona, y ciertas actividades cotidianas de la persona, posiblemente si ha sido sujeto de algún proceso de amputación, tenga que reaprender a hacer cosas básicas, que de repente el escribir va a tener que aprender a escribir con la otra mano, quizás el tema de caminar, va a tener que aprender a caminar con otro tipo de zapatos. Entonces eso es lo que entra de lo que se conoce como una terapia ocupacional, ¿no? Ahí está. Y doctora Iraida, ¿cómo pueden los pacientes protegerse durante actividades en climas fríos? Sí, bien, primero es la prevención, ¿no? Si yo voy a viajar o estoy en un lugar con temperaturas bajas, tengo que prever a qué lugar estoy yendo, hasta qué temperatura cae este lugar. Entonces, así poder prever y qué cosas voy a llevar. Voy a usar voy a utilizar las ropas adecuadas en capas, como mencionaba la doctora, cubrir todas las áreas expuestas que van a estar cerca hacia las áreas frías, usar los guantes, gorros, bufandas, y lo más importante es tomar descanso frecuentes en lugares cálidos cuando estoy yendo a temperaturas bajas. Ajá. Y doctora Mary, ¿cuáles son los tratamientos farmacológicos para los pacientes en este caso? Principalmente los síntomas que vamos a tener son el dolor y la vasoconstricción por el congelamiento. Entonces nuestros tratamientos de recuperación van a basarse en ello. Para el dolor damos tratamientos que puedan incluir el uso de antiinflamatorios no esteroideos para reducir la inflamación y el dolor, y para la vasoconstricción tratamientos como anticoagulantes o vasodilatadores para mejorar así la circulación. Uh-huh. Y doctor Jaime, en este paso igual, ¿cuál es el papel de los antibióticos en el manejo de la congelación? Bueno, dado que, como mencionaban justamente la doctora Mary y la doctora Iraida, estamos ante un cuadro en el cual parte del cuerpo comienza a morirse, si hacemos un paralelo con las cosas de la vida diaria, pues es como que tengamos una fruta que ha comenzado a podrirse una parte. Entonces, eso al podrirse, pues comienza a malograr el resto de la fruta. Entonces, algo así que ocurre en el cuerpo. Entonces, para ir evitando que eso avance, vamos a tener que utilizar los antibióticos para controlar esas infecciones que son generadas por la misma muerte del tejido. Que a la par también se pueden utilizar otros medicamentos para ayudar con el tema de la circulación, evitar de que se formen coágulos que terminen haciendo que otras partes no les llegue la sangre, sí, como son los medicamentos justamente antitrombóticos, que van a poder ayudar a la persona a que esto no llegue a cosas más complicadas y tenga un mejor término. Ajá. Y doctora Iraida, ¿qué recomendaciones se dan para la rehabilitación de pacientes que han sufrido la congelación? Sí, bueno, la rehabilitación incluye lo que es la terapia física, la terapia ocupacional, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene que reaprender a utilizar o a usar de otra manera algún miembro afectado, los ejercicios de estiramiento, el fortalecimiento del miembro que ha sido afectado, el cuidado de la piel que ha estado en contacto con las temperaturas bajas, y cuando ha habido una lesión más profunda, abarcado a nivel de nervios, se puede llegar a tener dolor a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que controlar todo esto mediante la rehabilitación, terapia física y terapia ocupacional es importante en estos pacientes. Ajá. Y doctora Mary, ¿cómo pueden los profesionales de la salud educar a la población sobre los riesgos de la congelación?
La educación puede incluir campañas, talleres sobre prevención y primeros auxilios en climas fríos y la distribución de materiales educativos. También podemos hacer videoconferencias o podemos hacer ahora con lo que vendría a ser el boom de la telemedicina, más charlas para la comunidad. Qué bueno, interesante. Y doctor, aquí cuando ya vamos desarrollando el tema, entran a tallar también en cuanto a la atención a las personas de edad y los niños. ¿Qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta en caso se tenga esta relación, ¿no?, en cuanto al congelamiento? Como bien mencionó la doctora Mary, los niños y los adultos mayores son personas que su capacidad para retener calor está disminuida. Entonces, con ellos hay que tener un cuidado más especial, aparte de todas las medidas que han estado mencionando de protección y prevención las doctoras, es el tema de la exposición. Ellos hay que procurar que la exposición a temperaturas bastante bajas sea lo mínimo posible. Y si estamos pensando llevar a los niños en un tema de paseo, ¿no?, a un sitio de nevado o un campamento, pues hay que pensarlo bien, de repente dejarlos en casa con algún otro familiar y no exponerlos, porque pueden tener mayor riesgo de tener complicaciones que, si bien es cierto, uno quisiera compartir un momento bonito en familia, pero hay que siempre valorar el riesgo, beneficio y el bienestar, ¿no?, de los más pequeñitos y de los adultos mayores. Si bien es cierto, cada día la tecnología, la ciencia avanza, doctora Iraida, ¿qué avances recientes se han hecho en la investigación y tratamientos de la congelación? Bueno, sí. Con el boom del turismo, las investigaciones sobre este tema han ido aumentando, ¿no? Actualmente en los avances recientes se incluyen nuevas técnicas de imagen para poder evaluar la extensión de daño, hasta dónde ha afectado la congelación, el uso de células madre para poder regenerar el tejido afectado, el desarrollo de mejores protocolos de manejo y así realizar las prevenciones basadas en la evidencia científica. Ajá. Y doctora Mary, aquí quizás tocamos un punto un poco más allá, ¿no?, de lo habitual, de lo conocido. Es la exposición al frío en pacientes con artrosis. ¿Qué consideraciones se tomaría en ello? Si bien es cierto, el frío y la humedad no empeora la enfermedad, lo que sí hacen es aumentar los síntomas. Como ya se mencionó anteriormente, el frío es un vasoconstrictor. ¿Esto qué quiere decir? Que provoca un estrechamiento del paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Esto hace que haya una disminución del riego y del riego sanguíneo hacia los músculos articulares, hacia los músculos articulaciones, y lo que va a producir en dolor y pérdida de la movilidad. Ujú. Y doctor Jaime, ya que estamos en estos temas un poco más ampliados, ¿cuáles serían los riesgos aumentados en climas fríos con las personas? Si bien es cierto, el tema de la artrosis a veces lo estamos asociando con adultos mayores, pero en personas que están en edad laboral o edad productiva, también están experimentando en la actualidad este tema del desgaste de las articulaciones, pero no se dan cuenta, ¿no? Siempre lo refieren como un dolor posterior al ejercicio, pero justo cuando se someten a situaciones de climas un poco más extremos es donde van a comenzar a experimentar un dolor más intenso. De repente los músculos van a estar más duros, más rígidos, les va a costar moverse. Digamos que algunos dicen tengo que hacer calentamiento previo, pero aún así no van a poder mover la pierna como quisieran o de repente mover las manos como quisieran. Entonces la persona que experimenta esto pues de repente ya no va a querer moverse, porque el hecho mismo de moverse le puede hacer episodios más intensos de dolor que otras condiciones en climas más cálidos no estaría sintiendo. Entonces la persona pues debería evitar estas exposiciones prolongadas. Si va a ser el tema del turismo, pues y nunca se ha percatado que lo que estaba desarrollando en un tema de artrosis, condromalacia, aquí va a ser un lugar donde eso lo va a hacer más palpable y inconscientemente le puede generar un miedo, ¿no?, a repetir esta experiencia de viajar o hacer turismo por no tomar las medidas adecuadas o una prevención pertinente. Doctora Iraida, cuando hablamos de congelamiento, ¿cuáles serían los cuidados y la prevención indicada en los pacientes? Sí,
Las medidas preventivas y los cuidados y la prevención para los pacientes es el uso de ropa adecuada en capas, como mencionamos, proteger las extremidades. Son especialmente más, hay que abundar en estos pacientes con artrosis, porque como ya ha mencionado el doctor Jaime, hay una dificultad para la movilización. Recordar que yo me muevo, genero energía, genero calor. Estos pacientes, al tener esta dificultad, esta limitación, tienen menos facilidad de generar calor y poder mantenerse calientes. Es importante el uso de la prevención, el uso de ropas, de guantes, como mencionábamos, para mantener y evitar la congelación en este tipo de pacientes. Ajá. Y en cuanto a la rehabilitación y el manejo del doctora Mary, ¿qué consideraciones o qué indicaciones se alcanzaría? El manejo del dolor y la rehabilitación son componentes importantes tanto para la artrosis como para la recuperación de pacientes con congelamiento. La fisioterapia y los ejercicios de fortalecimiento pueden ayudar a mejorar la movilidad y reducir el dolor en ambas condiciones. Ajá. Y doctor Jaime González, en la parte final, quizás tratando el tema de congelamiento, ¿cuáles serían las complicaciones circulatorias? Bueno, de por sí la condición de la artrosis, el desgaste del cartílago articular, está muy de la mano con lo que es una circulación disminuida. Ahora, al estar expuesto en temperaturas frías, como bien señalaba la doctora Mary, esto va a acentuar mucho más este flujo de sangre en su disminución. Y por lo tanto, la acumulación de sustancias químicas que van a hacer que uno experimente dolor, que aumente lo que es el desgaste de la articulación, va a ser mucho mayor. Inclusive, si la persona también ya está experimentando cuadros de varices, también van a dificultar mucho más todo este tema. Entonces, la persona realmente va a terminar con unos síntomas mucho más intensos, posiblemente sus molestias terminen siendo más agravadas como fruto de haber sufrido un episodio de congelación y por ende pues la dificultad para poder recuperarse e inclusive el poder estabilizar todas las molestias que de por sí ya ocasiona el estar experimentando un desgaste en el cartílago de las articulaciones. Muchísimas gracias, doctor Jaime Zúñiga, por estas hermosas indicaciones. Igual a la doctora Iraida, a la doctora Mary, muy reconocidos por su participación y colaboración a través del bloque de salud de Radio Patamarca. Estamos llegando al final, pero sin antes invitarles a ser parte de un nuevo bloque en nuestras siguientes programaciones. Doctora Iraida, muchísimas gracias. Señor Beni, muchas gracias por la invitación. Espero que la exposición haya sido del agrado de todo el público de Radio Patamarca, dispuesta a otras invitaciones más. Doctora Mary, de la misma, muy agradecido, muy reconocido por su participación, como ya indiqué, siempre con la invitación a una próximo bloque para continuar con más temas de salud. Muchas gracias, doctor. Señor Beni, nos vemos para la próxima. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Muy amable, señor Beni, y una vez más agradecer a la doctora Mary y a la doctora Iraida por su buena disposición y por el tiempo que nos comparten. Y no solo eso, sino también por todos sus conocimientos que nos han expuesto ahora y que definitivamente toda la gente ha quedado más que satisfecha de la manera tan didáctica que se ha podido exponer todo este tema que muy pocas veces se trata y que es bastante importante para aquellas personas que viven en lugares turísticos. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga. Nos reencontramos en nuestro siguiente bloque de salud.